Hola, ¿cómo están amigos? Que Dios los bendiga. Quiero hablarles en esta ocasión sobre la importancia de permanecer. Bueno, también vienen de la mano algunos otros temas como la voluntad y pues, ¿qué les puedo decir? ¿Recuerdan mi plan de 40 días de ayuno en donde estaba haciendo o tratando de tener ciertos hábitos y alejándome un poco de ciertas cosas que para mí significaban eh, alguna dificultad, ¿no? Después de los 40 días no volví a hacer un plan, de todos modos me quedé con algunos hábitos, pero me di cuenta de que sí es muy importante que tengamos bien cimentados nuestros objetivos o el saber hacia dónde vamos. De alguna manera yo sabía que el seguir haciendo ejercicio me hacía bien, seguir leyendo la Biblia, eh, y bueno, como que trataba de hacer eso, pero no sentía esa obligación o ese compromiso de tener que hacerlo diario, ¿no? De repente a lo mejor iba un día sí, un día no a hacer ejercicio o no sé. Tan solo con este punto me di cuenta de que había algunos días en que estaba muy estresada y por el cansancio o por el frío prefería no hacer ejercicio, ¿no? Pero esto se fue acumulando, entre más días dejaba pasar, más fatigada me sentía, más trabajo me costaba. Y decía yo, híjole, pues a lo mejor por el frío ya no voy a retomar el ejercicio. Pero llegó un versículo a mi vida y que es muy cierto. Yo acostumbro a hacer oración diario antes de dormir y acostumbraba cantar una o dos alabanzas antes de mi oración. A veces uno hace ciertas cosas y estás tan acostumbrado que ya no les das la importancia, pero cuando ya no están, las valoras o te das cuenta de todo lo bueno que te traía, ¿no? Pues a mí me pasó con la alabanza. Yo hacía mi oración, pero a veces ya estaba un poco cansada, estaba teniendo el mal hábito de ya dormirme muy tarde y regresé a las redes sociales de alguna manera, como que sí me quitaba mucho tiempo de mi día, como que me estaba empezando a generar un poco de ansiedad. Y de repente encontré este versículo que me recordó, porque ya lo sabemos, pero a veces no queremos hacer caso o nos hacemos los desentendidos. Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Aquí obviamente Dios nos está hablando y nos está diciendo, mientras ustedes estén conmigo, van a dar fruto. Pero ¿qué pasa cuando arrancas una flor? ¿Qué pasa cuando se cae una fruta del árbol? Se empieza a, se empieza a pudrir o se empieza a hacer fea, ¿no? Y, y es muy cierto que esto pasa con nosotros, los que tienen una relación muy estrecha con Dios, que acostumbran a orar, que acostumbran a ir a la iglesia o que acostumbran a agradecer, eh, cualquier cosa que tú alimentes de tu espíritu, cuando empiezas a dejarlo a un lado, te sientes diferente, ¿no? A mí me ha pasado en años anteriores muchas veces y muchas veces es porque pongo primero a alguien más o alguna situación y ya cuando menos veo ya estoy metida ahí en ese rollo y ni me acuerdo de orar, ni me acuerdo de ir a la iglesia inclusive o de dar gracias a Dios simplemente. Esto me llegó a pasar en ocasiones anteriores y ahorita, aunque no me ha pasado eso, aunque sigo en la iglesia, sigo orando y trato de leer al menos el versículo diario que está en la aplicación de la Biblia, de repente sentía como
¿cómo decir? Como abrumada. O sea, a veces empezaba yo a pensar en una cosa o en otra y decía yo, pero ¿y si hago esto? ¿Y si hago el otro? O sea, como cuando quieres resolver y te empiezas a preocupar por cosas que todavía no pasan o por cosas que pues que no están en tus manos. Y en un estudio que compartieron una pastora, en un estudio de mujeres, decía, ¿por qué te preocupas, no? Mejor ponte a orar o si se puede, ocúpate. Por ejemplo, si tengo ya muchos pendientes en el trabajo, pues mejor en lugar de estar pensando qué voy a hacer con ellos, de estarme estresando o de que a lo mejor ya terminé de trabajar y me voy a acostar y estoy piense y piense cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer, pues mejor en lugar de pensar, regreso y me pongo a trabajar, ¿no? A lo mejor así ya voy reduciendo mis pendientes. Mm, y bueno, el punto es que de alguna manera yo estaba sintiéndome lo suficientemente fuerte o lo suficientemente inteligente para yo solucionar mis asuntos, ¿no? Y me olvidaba que Dios está aquí con nosotros y que Él nos dice, ¿sabes qué? Entrégame todo, permanece. Ah, hay otro versículo que me encanta. No me acuerdo cuál es, pero bueno, nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y es muy cierto, porque anteriormente yo decía, primero tengo que leer la Biblia, primero tengo que orar, primero tengo que alabar, y después ya veía qué hacía con mi tiempo, si hacer ejercicio, estudiar o trabajar, o bueno, obviamente el trabajo pues es una responsabilidad, ¿no? Pero a lo que me refiero es que de alguna manera te sobra el tiempo, o sea, de alguna manera logras hacer todo eso sin darte cuenta. Y yo dije, pues sí, o sea, es lo que nos está diciendo Dios, búscame a mí primero, lejos de mí no podrás hacer nada, despegado de mí no podrás dar fruto. Y digo, sí es cierto, o sea, yo lo estoy viviendo, aunque a lo mejor de una forma mínima, pero yo me di cuenta, o sea, cuando ya estaba yo enfocándome más en el trabajo, enfocándome más en hacer ejercicio, enfocándome más en pensar en mi futuro o lo que sea, de alguna manera no cuadraban las cosas o no había como una solución. Pero cuando yo estaba totalmente pensando en Dios, te lo dejo a ti, Dios, ya no me preocupo, Dios, fluían las cosas. Y además el espíritu me traía esa respuesta o ese impulso de yo hacer algo, ¿no? Y bueno, es algo que descubrí y doy gracias a Dios porque de alguna manera Él me sigue dando respuestas. En mi caso me dijo, ¿sabes qué? Estás pasando mucho tiempo en las redes sociales, estás perdiendo el tiempo, mejor enfócate más en mí, enfócate en otras cosas y al final dejas eso, ¿no? Dije, sí es cierto, entonces decidí no entrar por el momento a las redes y yo empiezo a sentir ese cambio en mí, empiezo a sentir más paz, empiezo a sentirme más productiva. Y otro punto que igual me gusta mucho porque de repente yo me preguntaba, o sea, se trata de recibir siempre, no sé, o sea, a lo mejor dices, es que si amas a alguien, tú no vas a decirle, dame lo que yo te estoy dando o que me tienes que corresponder o que tienes que hacer lo mismo que yo hago, porque si no, entonces no es amor, ¿no? Si tú siempre estás esperando algo a cambio, eso no es amor. Y en primer momento dije, pues sí puede ser, ¿no? Que cuando tú esperas, pues realmente no es amor. Pero después me encuentro con versículos y un amigo muy querido me dijo, Dios mismo nos pide algo. O sea, para que Él te dé su gracia, para que Él te dé su amor, su salvación, te pide creer en Jesús. O sea, no es como que totalmente gratis, sino todo mundo estaríamos salvos o en sus caminos, ¿no? Pero Él te pide a cambio
que creas en Jesús y que proclames con tu boca que Él es el Salvador, que Él es el único camino. Entonces ahí ya estás dando algo, ¿no? Para que tú puedas recibir eso. Y en Lucas 6:38 dice, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y sí, de alguna manera yo creo que todos lo vivimos, como cuando dicen todo lo que hagas se te regresa, y es 100% cierto. O sea, yo en algún momento llegué a ser grosera, en algún momento llegué a lastimar a alguien y créanme que todo con punto y coma se me regresó. Entonces nosotros mismos provocamos o atraemos lo que somos, ¿no? O sea, si tú estás insultando, si todo el tiempo estás de malas, si todo el tiempo estás renegando, como que empiezas a atraer eso, ¿no? A lo mejor alguien dice, ay, tuve un pésimo día, y tú dices, ay, sí, es que el clima, es que el tráfico, es que... Y entonces se empiezan a alimentar de eso. Pero si tú dices, ay, no, es que este día me encanta, porque la lluvia, porque esto, lo otro, y otra persona está así como de, ay, estás loco, ¿no? O sea, este clima es horrible, se aleja. Y dice, no, que voy a estar escuchando lo que él piensa si a mí este clima no me gusta. Y es lo mismo, o sea, se aleja, ¿por qué? Porque no piensa lo mismo que tú, entonces prefiere no escucharte o prefiere buscar a alguien con quien platicar de lo que sí cree. Y es lo mismo en las acciones, ¿no? O sea, si tú estás dando respeto a la persona que está contigo, si tú estás dando amor, si tú estás dando seguridad, si tú estás alimentando eso bueno, yo creo que por naturaleza empiezas a recibirlo, ¿no? Si tú eres inseguro, si tú te portas posesivo, si tú todo el tiempo estás cuestionando qué estás haciendo, qué no estás haciendo, de seguro ya me estás viendo la cara. O sea, si estás así, seguramente te va a pasar. ¿Por qué? Porque tú mismo lo estás atrayendo, ¿no? O sea, tú mismo estás provocando a lo mejor, como dicen, si la otra persona no lo estaba haciendo, pues lo hace de tanto que lo estás molestando, ¿no? No es justificación, pero pasa, a final de cuentas pasa. Y pues esto me deja un aprendizaje muy grande porque en primera digo, siempre, todos los días, a todas horas, debo de buscar de Dios. Gracias Dios por esto, gracias Dios por lo otro, perdóname Señor, guíame Señor, siempre. Eso no está a discusión. Segundo, la voluntad, el dar, es un primer paso. No podemos quedarnos acostados esperando a que las cosas sucedan, tenemos que hacer algo. ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres que tus pendientes vayan resolviéndose? ¿Quieres perder peso? ¿Quieres lo que sea que quieras hacer? Si tienes la voluntad, vas a hacer algo. Aunque sea levántate de la cama, ese ya es un paso. Pero si tú no mueves ni un dedo, difícilmente las cosas se van a dar. Dios está ahí, Dios te habla, pero si no quieres siquiera estirarte a abrir la puerta, jamás va a suceder. Y por último, lo que nosotros damos, lo que nosotros brindamos o proyectamos es lo que vamos a estar recibiendo. Entonces hay que poner mucho foco a cuáles son nuestras palabras, cuáles son nuestras acciones, qué es lo que estamos proyectando últimamente. Tus palabras últimamente han sido maldición, quejarte, groserías, ofender, no sé. Eso también puede estar alimentando tu interior y sentirte de mala, sentirte triste, sentirte abrumado. Entonces, ese plan de 40 días yo creo que es de por vida. A lo mejor va a ir cambiando dependiendo de tus necesidades, pero no te des por vencido. Día con día busca tu motivación, día con día obsérvate, date cuenta en qué áreas puedes mejorar
Lleva todo eso delante de Dios, pídele la sabiduría y Dios siempre te escucha. Dios siempre va a estar ahí contigo. Y bueno, creo que es todo lo que puedo compartirles en este momento. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. Gracias por escucharme y pues nos vemos pronto en el siguiente video.